tardes, sean bienvenidos nuevamente a este curso. Nos encontramos muy contentos de poder apoyarlos en la generación de este conocimiento sobre gestión pública con enfoque intercultural. Sobre ello podemos comentarles, tenemos alumnos que realmente hay diversas virtudes en las cuales podemos comentarles, en las cuales ustedes van a conocer diversas herramientas sobre este enfoque intercultural para poder realmente buscar los derechos tanto de los ciudadanos y sobre todo la libre discriminación étnico-racial. Bien, vamos a comentarles una serie de temas que vamos a desarrollar en esta clase. Por supuesto, vamos a ver el marco conceptual normativo del enfoque intercultural, los conceptos claves en cuanto a lo que es interculturalidad, género y derechos humanos, la gestión pública, políticas públicas y el Estado intercultural, y cómo es que se combinan entre ellos. También tenemos un marco normativo, estimados alumnos, tenemos que ver qué dice la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Cultural, algunas normas sectoriales, también las herramientas, ojo, que incorporan, por supuesto, el enfoque intercultural y las herramientas como, por ejemplo, saber diagnosticar y analizar las políticas de los programas de servicios públicos. Se les va a ustedes enseñar herramientas para poder diseñar políticas, programas de servicios públicos con enfoque intercultural, así como implementar esas políticas y hacerle el monitoreo respectivo. Posteriormente a ello, estimados alumnos, vamos a ver en el tema número 4, la comunicación asertiva para fortalecer el diálogo intercultural, desde lo que son las pautas para un diálogo, comunicación asertiva y más. Muy bien, estimados alumnos. Este curso está dirigido siempre para el servicio civil de las entidades públicas de todos los niveles de gobierno, como una herramienta que permita cumplir con los objetivos en temas de interculturalidad de la forma más adecuada en el marco normativo vigente y siguiendo siempre las buenas prácticas de la gestión según el CERVIT y el Ministerio de Cultura. Muy bien, estimados alumnos. Después de esto, queremos comentar realmente la virtud de esta herramienta, bien, en la cual hay que profundizar, por supuesto, el desarrollo de la interculturalidad dentro del Estado. Nosotros tenemos que tener realmente la virtud de poder desarrollar, ojo, toda la interculturalidad como tal, bien. Es por ello que vamos a mostrarles realmente los grandes conceptos que se trabajan en estos puntos, bien. Cuando hablamos de lo que es interculturalidad, estimados alumnos, realmente buscamos una aceptación, una inclusión cultural en las tomas de decisiones de las entidades públicas. Siempre esto tenemos que mostrarles que estos conceptos están bajo la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural. ¿Bien? Bueno, miren, vamos a ver realmente un gran concepto de lo que es cultura. ¿Bien? Cultura tiene muchas definiciones, inclusive la PNUD tiene su propia definición de cultura, pero nosotros vamos a utilizar nuestra política, y la cual menciona que una cultura es un conjunto aprendido de forma de pensar, sentir, hacer, conocer, y cómo sus manifestaciones y producciones que comparte un grupo social basado en valores, y no más, se expresan. ¿Bien? Estas expresiones compartidas se manifiestan en diversos estilos de vida, de forma de relacionarse por parte de los ciudadanos. La diversidad cultural, por supuesto que tiene el enfoque de cultura y se refiere a las distintas expresiones culturales de forma individual o colectiva que expresan la multiplicidad e integración de las culturas que coexisten en una sociedad. Para comentarles, estimados alumnos, que la diversidad cultural en el Perú realmente es bastante diversa y extensa, desde sus lenguas, danzas, costumbres, comidas, responder a raíces históricas y herencias de nuestros antepasados, y por supuesto, cada ciudad, cada distrito o centro poblado tiene realmente la diversidad cultural bien arraigada. Tenemos por un lado, por supuesto, el origen de diversos etnias, como los afroperuanos, ¿cierto? Los japoneses que en los cuales migraron al país, por supuesto los incas y más. La multiculturalidad, estimados alumnos, es un término muy similar a lo que es diversidad cultural, pero realmente existe una gran diferencia, ¿bien? Se refiere a la coexistencia en un mismo espacio de diferentes culturas o grupos culturales, ¿bien? Entonces, el Perú como tal tiene, por supuesto, 25 regiones, tiene múltiples culturas, pero imaginemos en una sola región, en una sola provincia, en un solo distrito, que existan varias culturas, a eso se le llama multiculturalidad. Sin embargo, la participación en estos asuntos del Estado, los distintos grupos culturales pueden utilizar instrumentos de acción para luchar y hacer valer sus derechos. Lo que queremos comentarles aquí, estimados alumnos, que realmente las entidades públicas como tal, y sobre todo las provincias y diversos distritos, tienen una multiculturalidad muy marcada. Miren, por ejemplo, en Quebec, lo que es en Canadá, por ejemplo,
fue destacado y fue reconocido por el Parlamento como una institución multicultural, puesto que se ha permitido ejercer el derecho sobre diversos referendos, donde los cuales se ha oficializado el idioma francés por tener gran cantidad de personas en esta materia. Bien. Bueno, así como lo que hemos visto, diversidad cultural, porque es multiculturalidad y más, vamos a ver ahora el término de lo que es interculturalidad. Bien, ese es el proceso de intercambio, ojo, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos culturales que comparten un espacio. Bien, entonces, esta es la relación entre culturas. La multiculturalidad es la presencia de diversas culturas. Así que aquí, con la conexión, con el relacionamiento de diversas culturas, nacen, por supuesto, nuevas culturas. La interculturalidad implica un proceso de interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas y no se permite que estas ideas de un grupo estén por encima del otro. Por eso, estimados alumnos, que es clave realmente poder entender cómo es que nacen nuevas culturas. Bien, vamos a comentarles la educación intercultural bilingüe. Bien, hace mucho tiempo realmente diversos niños tenían una lengua indígena muy marcada, como lo que era el quechua o el achaninca, donde debían recibir una educación en castellano, ¿cierto? Esto es algo en el cual sigue pasando el día de hoy, forzándolos a olvidar su lengua y menospreciando su cultura. Hoy, estos pueblos, en coordinación con el Estado, implementan la educación intercultural bilingüe, donde se respetan diversos saberes y costumbres, se entregan materiales educativos pertenecientes al castellano y a la lengua originaria. Entonces, estimados alumnos, así realmente respetamos la lengua originaria de los ciudadanos y las nuevas lenguas modernas. ¿De qué trata un grupo étnico-cultural? Bien, este grupo es un grupo de personas que comparten una cultura y tiene creencias, valores, prácticas y concepciones bien marcadas, además de una historia compartida, bien, con un lenguaje propio muy similar. Este grupo es una colectividad que se identifica a sí misma y que se identifica por las demás funciones en ciertos elementos comunes, tales como lo que es un idioma, la costumbre, la religión, más. Por supuesto que tenemos que hablar del caso del pueblo Aymara, ¿bien? Un pueblo Aymara en el cual realmente tenía un grupo étnico muy marcado en la zona sur del país, en la zona norte de Bolivia y por supuesto en la zona norte también de Chile, ¿bien? Donde comparten diversas costumbres, religiosidades, comidas y danzas típicas como tal. Bueno, el caso del pueblo gitano también realmente es muy marcado. Bien, son un grupo étnico-cultural con una identidad y costumbres que lo significan, pero que no comparten su territorialidad específica de un carácter nómade como tal. Bien, los afrodescendientes, estimados alumnos, provienen, por supuesto, del origen africano, que viven en Américas, bien, y en todas las zonas diásporas africanas como consecuencia de la esclavización y habiéndosele negado realmente histórica el ejercicio de sus derechos fundamentales. Para eso hay que ver realmente que la afrodescendencia ha tenido unos hitos bien marcados, como lo que es la ancestralidad africana y la experiencia de la esclavización, la trayectoria histórica marcada en la discriminación racial y la existencia de valores culturales compartidos. Por supuesto que la raza afroperuana como tal se diferencia de los pueblos indígenas u originarios, ¿cierto? Se llama pueblos originarios, puesto que ha sido enmarcado dentro de la historia y dentro del ADN de la historia del país. Bien, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país antes inclusive de la colonización y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas. En el Perú, por ejemplo, tenemos a estos pueblos originarios realmente de diversas características. Se considera un pueblo originario aquellos que tengan una continuidad histórica, en la cual descienden de poblaciones originales de América, que vivían en el continente mucho antes de la llegada de los europeos, el vínculo territorial, por el cual tienen una vida y vínculos espirituales e históricos, instituciones propias y más. Pero luego ya tenemos ahora otras características subjetivas en las cuales hablamos de un grupo colectivo o un grupo original. ¿Bien? Hablamos de la continuidad histórica. Estos son realmente características que marcan y definen realmente como tal un pueblo originario. El vínculo territorial, estamos hablando de un vínculo físico, de ubicación geográfica, y las instituciones propias como tal. Pero las características subjetivas como tal, en la cual es algo en el cual no se puede ver o no se puede medir específicamente, como por ejemplo la historia, el territorio y las instituciones, es la conciencia del grupo. Cuando hablamos de conciencia del grupo, es la forma de pensar o los estilos de vida de las personas, así como la capacidad para auto-identificarse. Bien, estos pueblos indígenas, estimados alumnos, como tal, realmente tienen diversas maneras y diversos derechos. Por ejemplo, entre ellos acuerdan derechos colectivos a la identidad cultural, al territorio,
a la autoorganización, salud, educación intercultural, sus prioridades para el desarrollo y hacia la consulta. En el Perú, por supuesto, que ha habido diversos casos y sobre todo diversos regímenes de pueblos originarios. Bueno, ¿qué significan los conocimientos tradicionales? Bien, es un conjunto acumulado y dinámico del saber teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga historia de interacción. Hablamos específicamente, por supuesto, de un lenguaje colectivo. Después de comenzar y después de hablar realmente de los diversos conceptos de lo que es la interculturalidad en el sector público, tenemos que hablar realmente de los enfoques transversales. Bien, muy aparte de explicarles lo que es la interculturalidad en la gestión pública, también vamos a hablar de lo que es géneros y de lo que es derechos humanos. Bien, muy bien, un enfoque, estimados alumnos, es finalmente centrarse en una metodología en las cuales se asumen las políticas públicas para lograr los objetivos deseados. Entonces, nosotros vamos a estudiar cómo las entidades públicas, estos gestores públicos, se enfocan sobre ciertos valores interculturales. Miren, los enfoques orientan a las políticas públicas para lograr los objetivos. Tu institución provincia, región o distrito probablemente tenga un enfoque intercultural muy marcado. Por ejemplo, los del pueblo, lo del Cusco, lo de Puno, lo de la zona sur, ¿cierto? Donde realmente como tal hayan sido el origen de la historia peruana. Bueno, el enfoque intercultural como tal realmente tiene dos dimensiones. Uno, realmente poder estudiar la distribución del poder en las tomas de decisiones, y el otro, el reconocimiento de sus diferentes culturas. Bien, por ello hay que comentarles, estimados alumnos, que la gestión de la cultura como tal tiene realmente un ejemplo que vamos a mostrar a esta continuación. Miren, una niña rural puede sufrir postergaciones en su proyecto de vida por ser mujer, ser pobre, vivir en una zona rural y además pertenecer a un grupo étnico con poco prestigio discriminado. Para este caso se debe asumir que el enfoque de género, el intercultural y el de los derechos humanos son los enfoques más importantes, y es muy importante que la gestión pública asuma estos enfoques que les permita abordar, mejorar las necesidades de la población beneficiaria. Acá, estimados alumnos, realmente vemos principalmente un problema dentro de esa región, provincia, distrito, sobre temas de género. Bien, vemos que esta niña, ¿no? Por el hecho de ser mujer como tal, sufre, por supuesto, discriminación y más. Entonces, nuestras entidades públicas como tal tienen que estar orientadas justamente para lograr esos derechos. Bien, este es el caso del enfoque intercultural. Bien, veamos ahora el del enfoque de los derechos humanos. Este es muy utilizado, estimados alumnos. Es el más utilizado dentro de lo que es la gestión pública, donde se establece la responsabilidad política, jurídica y ética para hacer cumplir y generar las condiciones del ejercicio pleno de la ciudadanía. Aquí, este enfoque señala que los derechos son inherentes a todos los seres humanos y se fundan con el respeto de la dignidad de la persona humana. El enfoque de género, estimados alumnos, realmente pone en evidencia diversas desigualdades sociales y asimétricas sobre varones y mujeres. Estamos hablando de un tema de efecto, ¿bien? Los cuales han determinado históricamente la subordinación de las mujeres, la violencia contra ellas y el limitado las posibilidades de realización y autonomía. Ante eso, estimados alumnos, la gestión pública, o sea, las municipalidades como tal, deben orientar realmente sus objetivos y sus metas sobre esos tipos de enfoque. Bueno, queremos comentar, estimados alumnos, que realmente existe un video en el cual muestra realmente los diversos tipos de enfoques que se utilizan. Bien, vamos a ver el video, estimados alumnos.
representa el papá, mamá, el niño. Bihwinta bukel nunak shing aneasan, bukehe jamanan kam kon hunung hu ciudad este hunung kanu bukehe nunyasan shing aneamo aho tuibi yamehu ashi kumbang eno hebeneo as manos. Pak pinia nino kangandraw iso sahkatrawina maksuni niso iso ya warinso. Bien, estimados alumnos, este es el caso de Cuna Más. Bien, realmente vemos que el enfoque desde acá es totalmente intercultural. Muy bien, estimados alumnos, la gestión pública como tal interviene, por supuesto, en el manejo de las políticas para promover la interculturalidad entre las poblaciones. Bien, si vemos a un concepto amplio de lo que es gestión pública, es un conjunto de procesos y acciones en las cuales las entidades tienden al logro de sus fines y metas a través de la formulación, ejecución y monitoreo de diversas políticas, ¿cierto? Para ello, hablamos de políticas y programas que deben cumplir. Y dentro de manera transversal tiene que estar el enfoque humano. Bien, la interculturalidad, estimamos alumnos, es el respeto del humano sobre estos procesos. Y en una sociedad realmente democrática, el fin de la gestión pública es lograr ese bienestar y el desarrollo humano como tal. Por ello que la gestión pública realmente busca el bienestar y el desarrollo de los humanos, de todos los sujetos, garantizando la igualdad de acceso a los derechos. Miren que aquí estamos hablando de un término muy importante, el tema de la igualdad. Bueno, las políticas públicas ya es lo que realmente hace una entidad como tal, son estas decisiones que se llevan a cabo un gobierno para solucionar problemas especiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos políticas sobre comunicaciones, educación, medio ambiente, también temas culturales, políticas salariales y más, ¿bien? Por lo general no son acciones aisladas, siendo concebidas bajo la guía de un plan de directivas o más amplio. Así que esas políticas se puede mencionar que, ya que es el qué hacer, la modalidad para que las entidades públicas logren mejorar sus desempeños. Bien, ¿qué objetivos tienen las políticas públicas? Por supuesto, buscan solucionar problemas prioritarios que el distrito, provincia o región necesita. Si hay temas de salud, muy bien, debe haber una política de salud. Si hay un tema de transporte, una política de transporte. Engloban varios sectores, garantiza el cumplimiento de los derechos y se elaboran bajo la guía de un plan. Bien, significa que hablamos de un plan estratégico. Muy bien. Por ello, estimados alumnos, es clave entender que la gestión pública está basado en la nueva Política Nacional de Modernización, donde realmente acá vemos 5 grandes pilares. Bien, donde principalmente el primer pilar es sobre las políticas públicas que se tienen que hablar sobre el tema de interculturalidad. Es importante comentarles, estimados alumnos, que en un estado intercultural, bien, se refiere a una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobiernos propios, en la cual las instituciones reconocen y valoran las diferencias culturales existentes en la ciudadanía, asumiendo la interculturalidad como principio. Bien, es importante y es muy clave, estimados alumnos, comprender que el Estado como tal debe contar con servicios públicos culturalmente pertinentes y libres de discriminación. Vemos realmente desde el acceso a servicios básicos, el acceso a los servicios públicos, que se tienen que mencionar realmente la libre discriminación, ya que esto realmente le va a permitir el cumplir con el respeto del derecho a la identidad cultural y a la no discriminación, garantizando así los accesos a los servicios públicos. Un Estado intercultural, estimados alumnos, bien, construye a su vez ciudadanos interculturales que asumen la diversidad cultural de forma positiva, respetando y valorando todas las culturas, etnias y grupos culturales que conviven en un solo territorio, desarrollando diálogos horizontales y relaciones armoniosas. Bien, muy bien, acá por ejemplo vemos el caso de estas clases que se realizan en un pueblo ayaninca, bien, donde, muy bien, sí, ellos probablemente aprendan de manera bajo sus creencias, pero mediante realmente la integración y sobre todo el uso realmente de la educación, estos niños realmente van a ir aprendiendo, ¿bien? Así que nosotros como gestores públicos tenemos que establecer dentro de nuestros programas, proyectos y más, el enfoque intercultural, que significa un enfoque amplio, abierto para cualquier peruano. Un Estado intercultural, estimados alumnos, asegura una educación bilingüe de calidad. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Por supuesto, si queremos un Estado intercultural, bien como tal, eh, tenemos que hacer que los funcionarios cuenten con competencias interculturales. Bien, y a veces hemos visto que en varias instituciones es muy difícil desarrollar competencias interculturales o realmente no los desarrollan o no los definen. Bien, estas competencias interculturales
que los funcionarios tienen que tener, bien, es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que le permite a una persona comunicarse e interactuar apropiadamente con personas de diferentes culturas, bien. Entonces, por ejemplo, si imaginemos que en el área de atención de lo que es licencias o edificaciones de una municipalidad, esta persona no sepa hablar un idioma como por ejemplo el ayaminca, ¿no? Entonces realmente ahí hay un choque cultural. Entonces tenemos que adaptarnos realmente a la situación. Cómo es que piensa el ciudadano, cómo quiere enterarse y más. Miren, nosotros por ejemplo hicimos un trabajo en Pucallpa, bien, en Pucallpa. Se trataba de empadronar a las personas que no tienen gas, bien. Y bueno, detectamos que la municipalidad como tal sí tenía los medios tecnológicos para poder inclusive enviar correos, bien, y hacer las publicaciones en redes sociales y demás. Pero ¿de qué valió eso? No valió de nada, puesto que los ciudadanos de esa zona solamente utilizan un celular muy básico, un celular en el cual ustedes se habrán visto esos celulares que son con teclas, ¿no? Entonces, el mensaje, la información para empadronar a personas en lo que es gas, bien, se les hacía por mensaje de texto, ¿no? Entonces, es la única manera para realmente yo comunicarme con el ciudadano. Por eso, estimados alumnos, es importante realmente conocer la realidad a la cual estamos estudiando, ¿bien? Miren que en el año 2020, en plena pandemia, realmente las personas han ido cambiando sus hábitos sociales. Se han vuelto personas de mucho ahorro, de muy poco gasto, bien, muy desconfiadas. Realmente existen muchísimas confianzas también, por ejemplo, en el tema de hacer compras por internet y más. Entonces, nuestras entidades públicas tienen que adaptarse hacia esas realidades. Bien, no podemos mantener una realidad que sea ajena a lo que ya exista. Esto conlleva realmente el aprendizaje de nuevos patrones de comportamiento, de aprender a mirarse y mirar al otro con respeto y adquirir capacidades para aplicarlos en interacciones de carácter intercultural. Bien, clave, estimados alumnos, es realmente el servicio civil. Por supuesto que el servicio civil, en la ley de servicio civil, por supuesto la 3015 como tal, realmente busca una meritocracia, bien, una igualdad de oportunidades de los funcionarios. Estos funcionarios, estimados alumnos, son la cara de la entidad pública que representa y sobre todo interactúa pues con los ciudadanos o los demandantes, ¿bien? Entonces, se les tiene que mejorar sus competencias, sus funciones sobre el tema de interculturalidad. Y es que en el artículo 7 del título preliminar del Derecho de Decreto Legislativo 1450, crea dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que el servicio civil se rige bajo los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos desarrollados en instrumentos trabajados de forma conjunta con los sectores competentes. Bien, así que estamos hablando que estas funciones que tienen que hacer estos servidores deben de considerar enfoque de interculturalidad, de género y de derecho. Muy clave y muy importante lo que dice la ley del servicio. La acción de los funcionarios de sistemas alumnos, como tal, enmarca la obligación del Estado peruano de cumplir diversos convenios nacionales e internacionales. Bien, el marco normativo a la cual vamos a tener que realmente guiarnos sobre materia de interculturalidad es realmente el siguiente. Bien, ¿qué normas relacionadas a la interculturalidad y o derechos de los pueblos indígenas realmente conocemos? Y realmente no solamente vamos a hablar de la ley, vamos a hablar realmente de un marco legal más extenso. Bien, para ello, estimados alumnos, promover la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas realmente requiere que el Estado cumpla efectivamente con el amplio cuerpo normativo a nivel nacional. Bien, muchas veces el funcionariado realmente desconoce la norma vigente, por lo que puede incurrir en acciones que afectan a los derechos de los pueblos indígenas, originarios y poblaciones culturalmente diversas, incumpliendo sus obligaciones. Entonces, lo importante aquí, estimados alumnos, es capacitar, inducir, capacitar, fomentar dentro de los funcionarios el marco legal sobre la interculturalidad. Conocer los derechos de estos pueblos indígenas es de mucha importancia en el trabajo cotidiano para poder aportar con el respeto y el ejercicio de los mismos. Bien, se expone de forma resumida a las principales normas que deben regir la acción con los pueblos indígenas, originarios y los grupos culturalmente diversos. Miren, vamos, por supuesto, a hablar del marco internacional. Bien, recordemos que el país, el Perú como tal, tiene tratados y firmas con diversas entes internacionales, con lo que son convenios, tratados, actas y más. Bien, a nivel internacional tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
tenemos la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Y en el año 2007 se hizo la declaración en las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Bien, este material realmente, estos reportes, estos informes como tal, hay que verlos, estimados alumnos. Bien, ahí nos vamos a orientar realmente en el verdadero trabajo. Bueno, del convenio 169, este que está aquí, en la parte de la derecha superior, bien, podemos mencionar que tiene de rango constitucional, ojo, de rango constitucional, y fue ratificado en el Perú en el año 94, entrando en vigencia en el 95 al ser un tratado por el Estado peruano. Bien, claro que sí, por supuesto, estimados alumnos, tiene que garantizar cierta cantidad de derechos. Por supuesto, este convenio debe garantizar el derecho a que se respete su integridad, su cultura e instituciones, promoviendo realmente la plena efectividad de sus derechos económicos, sociales y culturales. Bien, ¿de qué más trata? El Perú, si está dentro de este convenio, debe de garantizar el derecho a ser consultado acerca de las medidas legislativas o administrativas que las puedan aplicar. También, por supuesto, el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de tierras que tradicionalmente han ocupado y que se han salvaguardado sus intereses. También salvaguarda el derecho a participar siempre que se pueda en los beneficios de la extracción de los recursos, el derecho a gozar de un sistema de salud perteneciente culturalmente que les garantice el goce de un bienestar físico y psíquico integral, y también, por supuesto, el derecho a la educación de su propio idioma y más. Bien, estos son los principales derechos a los cuales los pueblos indígenas o los pueblos originarios deben de tener según el convenio 169 de la OIT. Respecto a la declaración jurada de las Naciones Unidas, bien, a la declaración internacional de las Naciones Unidas sobre los pueblos de derechos indígenas. Muy clave, muy importante, estimados alumnos, leer este informe, bien, sobre todo esta declaración. Esta declaración fue adoptada en Nueva York en el año 2007, durante la sesión número 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se considera un documento fundamental para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas o originarios. Bien, pese a que es una declaración y no un tratado, por lo que tienen sobre todo un valor moral, es un instrumento que coloca los estándares que deben ser considerados para la protección de pueblos indígenas. Ahora, específicamente, ¿de qué habla? Si nosotros como país hemos firmado y hemos aceptado esta declaración de las Naciones Unidas, significa que debemos de cumplir con el derecho a la libre autodeterminación, autonomía y el autogobierno, derecho a sus propias instituciones y a participar en la vida política, económica y cultural de los pueblos originarios. Los pueblos originarios también tienen derecho a participar en una comunidad indígena y vivir de conformidad con sus tradiciones sin ningún tipo de discriminación. Derecho a no ser desplazado y si lo fueran, debe ser con su consentimiento previo. Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados por buena fe por los estados antes que se adopten medidas administrativas o legislativas. También participan en las decisiones sobre los asuntos que afecten sus derechos de por medio, defienden sus prioridades de desarrollo y también el derecho a las tierras, territorios y recursos que han poseído, adquirido o utilizado tradicionalmente. Bien, vamos a ver ahora otro convenio, por supuesto, el convenio realmente americano, bien, el convenio americano sobre derechos humanos, bien, ojo que estamos presentando los convenios, por supuesto, de los más importantes a los menos importantes como tal. La Convención Americana de Derechos Humanos, que también se llama el Pacto de San José, fue suscrita, bien, en Costa Rica en el año 69, y es fuente de obligaciones jurídicas para los Estados miembros de la OEA, bien, entre ellos el Perú. Los Estados miembros han acordado que los derechos a los cuales se refiere esta carta están contenidos y definidos en la Declaración Americana como tal. Bien, dentro del artículo número 21 de esta declaración, mencionan que se debe de proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas y originarios y tribales y sus miembros. Y es que, estimados alumnos, realmente es muy importante la protección de estos derechos. Bien, realmente ahí tenemos todo el conocimiento, todas las tradiciones, las creencias, bien, y si realmente no se respetan sus derechos, podrían inclusive hasta desaparecer. Para lo cual no tendríamos una memoria o una identidad. Bueno, en ausencia de estas referencias, como tal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana aplican el principio de efectividad, en el cual buscan establecer que las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población y que conforman su identidad cultural deben tomarse en consideración para efectos de asegurar una protección efectiva como tal. Muy bien, hemos visto el marco internacional. Ahora, en el marco nacional, miren, estimados alumnos, dentro del año 78, se crea por primera vez la Ley de Comunidades Nativas. En el 87 se crea la Ley de Comunidades Campesinas,
En el 93, por supuesto, la Constitución Política del Perú. En el 2011, la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. 2011 también, se regula el uso del fomento de difusión de lenguas originarias. Y en el 2018, el Decreto Legislativo 1452. La Constitución Política realmente, estimados alumnos, es un documento clave que tenemos que leer siempre, ¿bien? Por supuesto, busca realmente salvaguardar realmente los derechos de todos los peruanos como tal. Y aquí, estimados alumnos, hay artículos que hablan sobre los pueblos indígenas originarios. En la Constitución, específicamente en el artículo 19, señala que todo peruano y peruana, ojo, tiene derecho a su identidad étnica y cultural, ¿bien? El Estado debe reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. En el artículo 17 también habla sobre materia de cultura, donde se debe garantizar la erradicación del analfabetismo y el fomento de la educación bilingüe e intercultural. ¿Bien? Es muy importante estudiar estos alumnos. Dentro de lo que es, por supuesto, esta constitución política como tal del Perú, específicamente en el artículo 89, se refiere a las comunidades campesinas y nativas que tienen existencia legal y son de personería jurídica. ¿Bien? Bueno, después de ello es clave y es muy relevante, estimados alumnos, comentarles que realmente existe una autonomía en la organización. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad
y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.